Los contenidos, posturas o posiciones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes lo emiten y no reflejan necesariamente la posición u opinión de la Asociación Nacional de Locutores de México. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, Ciudad de México, Argentina también, por supuesto. Esto es Locutores, el poder de la voz, con su servidora y amiga Marta Valero, y todos los lunes en esta misma hora y por esta misma frecuencia nos conectamos para seguir conociendo las voces de todo el mundo. Así es que el día de hoy agradecer a nuestra invitada, pero primero, por supuesto, a la Asociación Nacional de Locutores de México, a nuestra presidenta Rosalía Buaún Sánchez y también a nuestro operador que anda por ahí. Aquí está. Ahí está. Nuestro queridísimo Alex Roa, el oso, que está apoyando esta transmisión. Así es que gracias, Alex, por estar aquí, por apoyarnos como siempre, como cada lunes. Y por ahí luego el Caimán aparece también, nuestro otro operador, que también queremos mucho al Caimán. Pero vámonos con lo importante que hoy es, pues obviamente, desde Argentina, desde Buenos Aires, una gran trayectoria, Cecilia Gispert. Y bueno, ella a los 11 años ingresó en el elenco infantil de las 2 carátulas de Radio Nacional de Argentina, donde permaneció durante 15 años. Durante ese tiempo, estudió actuación con Augusto Fernández, cantó con Delia Cerruto y siguió el profesorado de Bellas Artes, egresando de la Escuela Prilidiano Pueyrredón, como profesora especializada en dibujo y pintura. También en esa época debutó en teatro, comenzó a trabajar en publicidad y en el doblaje de series y películas. Más adelante perfeccionó sus estudios de la voz, tomando clases de canto e investigando sobre las diversas posibilidades de la misma, según su colocación y formas de emisión. Con la profesora Susana Naidich, hasta la fecha, continúa su entrenamiento de la voz con Mariana Clusellas. Algunos de sus trabajos más reconocidos fueron las voces de Dibu, Para mi familia es un dibujo, en los ciclos de televisión y las películas. También realizó el doblaje del personaje de Candy para la serie de anime Candy Candy, que significó la grabación de los 115 capítulos que duraba la serie, gracias a la gran repercusión que en todas las cadenas de televisión tuvo y tiene este personaje. Cecilia participa de las conferencias de anime que se realizan en todo Latinoamérica. Y bueno, para producciones, García Ferré realizó la voz de Petrete durante los años 1999 y 2000, las voces de Bartolito y Vinci en la película Manuelita y en Las alegrías de Pan Triste. Para la película de Mafalda, realizó las voces de los personajes Miguelito y Felipe. Durante 55 años de profesión, ha realizado múltiples doblajes para animes en Astro Boy, Astrita, Jet Marte, Mili, La Princesa Caballero, La Princesa de los 1000 años, Maggie la Brujita, entre muchos, muchos, muchos más. También infinidad de materiales para Disney, La Espada en la Piedra, El Rey Arturo, Peter Pan en una versión a Peter y otra a Wendy. En películas para adultos dobló a la protagonista de Amor y Sombras, a Linda Blair en una serie de filas. Y bueno, mejor nos vamos porque esta larga trayectoria la queremos escuchar de viva voz, por supuesto, de Cecilia Gispert. Así es que bienvenida, mi Ceci. Ya está por ahí, mi Ceci. Bueno, un gusto. Sorpresa, sorpresa, mi Ceci. Bueno, larga vida también. Larga vida, por supuesto, y bien vivida, bien vivida. Sí, la verdad que sí. Y eres también como yo, Ceci, de las personas que todo el tiempo estamos en el mood alegre, contentas, positivas, y creo que eso influye bastante en una persona que se dedica como tú y como yo al arte de la voz. Y sí, creo que va para todo, para la vida es importante
Claro. ser positiva, estar contenta, porque si encaras las cosas mal, salen mal. Entonces, pero eso es cada uno, ¿no? Yo por suerte tengo ese carácter. Sí, yo creo que es maravilloso tener ese carácter, porque como dices tú, con la vida misma, en todo lo que vamos enfrentando a lo largo de la vida, se Sí, sí. presentan diferentes cosas, ¿no? Mm. Sí, sí. Para inconvenientes, los inconvenientes no hay que generarlos uno. Ya vienen, ya vienen. Eso, totalmente. Pero Ceci, comenzaste tu carrera muy niña, a los 11 años. ¿Recuerdas ese momento exacto en que a final de cuentas entraste ahí, pero después definiste que esto era lo que te querías dedicar? Mira, sí, la definición vino con el tiempo, pero la primera vez que fui, en realidad fui porque mi mamá trabajaba en Radio Nacional, era asistente de dirección de radioteatro, y como yo era tan tímida, era muy tímida, y ella vio que yo leía mucho, me presenté una prueba, ella me conectó para que me tomen una prueba, y como leía tanto, porque me encantaba leer, bueno, me fue bien. Y ahí empecé, pero yo estaba, me acuerdo que me latía el corazón hasta en los oídos. Estaba Sí, muy no, nerviosa. Sí, sí. Pero luego, claro, me fui acostumbrando. En esa época me pusieron en un programa también de televisión para niños. Y yo recuerdo que el director se enojaba y me decía, no escondas levanta la cara, porque yo tenía vergüenza. Bueno, eso se fue pasando y empecé a disfrutar. Y más aún cuando empecé a estudiar teatro con Fernández, que Fernández es un director muy prestigioso aquí en Argentina. Y la verdad que fue fantástico, porque ahí empecé a disfrutar el teatro. Y bueno, y luego ahí sí ya, siempre tuve la dualidad, porque yo sigo dibujando, sigo pintando, y es como que tengo las dos cosas y a las dos las necesito. las dos tienen que estar presentes en tu vida. Yo creo que es cuando tenemos algo que a final de cuentas nos llena y si no está uno, nos hace falta el otro. Exacto, exacto. Así que bueno, ahí vivo con eso, disfruto. La verdad que a mí todo lo que tiene que ver con lo artístico me encanta. Sí, por supuesto, y se nota, Ceci, de verdad, se dice fácil. Hay personas que los 55 años, ¿son 55 reales o todavía más menos? 55, mi Ceci, de Y son trayectoria. más casi. Sí, no son Sí, más sí, ya, ¿no? sí, porque si cuento que empecé de niña, sí, Claro, sí. Mira, sí. yo soy socia de la Asociación de Actores de Argentina de 1964. Wow, wow. Sí, Muchísimo, muchísimo. Hace no sé exacto. cuántos, hace unos cuantos años ya nos dan un reconocimiento en el Senado de la Nación a los que ya hace 50 años que trabajamos. Y de esto yo creo que hará 8 años, sí, 8 o 9 años. Por eso te digo, son Sí, ya gente que no ha cumplido ni siquiera esos años de edad o que lamentablemente no los llegaron a cumplir. Y tú has tenido una carrera íntegra, limpia, honorable y muy destacada. sí, sí, la verdad que sí. Contenta, contenta. Sí, sí. Mi Ceci, ¿te acuerdas de esa niñita cuando estaba en cabina? Como dices tú, ese día, platícanos para que nos regresemos a ese día cuando estaba zumbando los nervios y el corazón por aquí en los oídos. ¿Cómo fue? Platícanos. Bueno, yo entré así, era, ya te digo, muy tímida y sentía el corazón acá, cum, 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 me hacía. Y tenía personajes chiquitos, me daban al principio, ¿no? Eran nenas, nenitos, cosas más pequeñas. Y, y yo estaba muy atenta, eso sí, porque en ese momento, en aquella época, todo era muy disciplinado, en la radio no podías abrir la boca cuando no era tu momento, sí, yo estaba muy atenta
Y bueno, cuando empecé a hacerlo, ahí me gustó más. Y después cuando A ver, tenemos problemitas ya ahí me con mi... convocaron para haber pasado 2 años, hicieron los primeros doblajes aquí en Argentina, que era, ¿sabes qué serie? Yo quiero a Lucy, mira qué antiguo. Yo quiero a Lucy y Cuero Crudo se grababa, el celuloide. Y yo hacía los niñitos que aparecían ahí. Y eso me encantaba. A mí el doblaje me divertía mucho. Toda la vida, ¿eh? Esa cuestión de mimetizarme con el actor y entrar a tiempo y darle el tono justo, a mí me encantaba, era como, me gustaba mucho, me divertía. Y ahí Sí, empecé con doblaje. yo creo que Sí, eso te es lo escucho. importante, mi Ceci, que lo has disfrutado, que lo has saboreado y que desde niña vienes haciéndolo durante toda tu vida. Sí, sí, pero a mí yo disfrutaba mucho, mucho, mucho. Y en realidad el trabajo con la voz, he hecho teatro también, pero el trabajo con la voz para mí es de un placer enorme. El poder expresarme y que aparece, la voz es algo maravilloso, ¿eh? Porque la voz viene de muy profundo, te conecta con el afuera desde un lugar muy profundo y aparecen matices y aparecen cosas. El descubrir eso a mí me encantó. Mira, está Billy Ballesteros ya conectada acá en Facebook y Hola, ya también Billy. dice, mi querida Cecilia, saludos y bendiciones. Mándale un abrazo porque estoy en el circo de las tres pistas. Enfrente, a la derecha, Mira, Facebook y a la izquierda, YouTube. Así es que mándale un abrazo para que también aquí bueno, también A Estrella, Billy también un abrazo 8899. inmenso. A Billy un abrazo inmenso, a su esposo Aarón. La verdad que ellos cada vez que voy a una convención, si pueden acercarse, se acercan con tanto cariño. La verdad, son como amigos ya. Muy linda gente, muy lindo. Bueno, uno de los placeres de ir a las convenciones es ese, es encontrarme con los fans de Candy sobre todo, y verles las caritas y conocer lo que son nombres en el Facebook, en Instagram, ¿no? Totalmente, mi queridísima, de verdad, Ceci. Y sobre todo, ¿sabes qué? Yo creo que también en Argentina es donde ha habido bastante doblaje tan lindo y tan bueno como lo has hecho tú. Lo vuelvo a reiterar, perdón que te adule mucho, pero es la verdad, es lo que es. Dirían por ahí, se tenía que decir y se dijo. Entonces, yo también quiero que te acuerdes también cuando fue esa transición de esos 11 años a ya estar un poquito más grandecita, que a lo mejor decías, sí me quiero dedicar a esto, o siempre tu corazón estuvo en el mundo de la voz, en el mundo del doblaje, en el mundo del arte. No, sí, en el mundo del arte sí. Ahora, yo cuando empecé a estudiar teatro, la verdad que primero me quería esconder. Yo pasaba a hacer improvisaciones y me quería esconder. Y después empecé a disfrutar. Y luego yo trabajé, bueno, ahí hice teatro con mi maestro, me recomendó, debuté, bueno, primero en obras para niños y luego ya en una obra para adultos, muy fuerte, muy fuerte. Y parece que hice un buen trabajo porque me han felicitado, todo muy bien, pero yo me quedé muy choqueada y en ese momento dije, no, yo me voy a dedicar a la pintura nada más porque esto es muy fuerte y no. Y dejé un tiempo, pero volví. Igual seguía con doblaje, con radio sí seguía, pero teatro no. Y Lo dejaste ahí, lo dejaste ahí. sí, hasta que volví a trabajar con un grupo que el instructor era Alcides Orozco y era todo teatro corporal, nada de la voz. Y ahí fue muy intenso, fueron 2 años y medio fuertísimos
y trabajamos frente a Grotowski en el Festival de Teatro de Córdoba, y fue muy linda experiencia, muy enriquecedora. Y a mí me plantó de otra manera también para hacer teatro. Me encontré con mi cuerpo de otro modo y sus posibilidades, y bueno, nada, fue todo un recorrido maravilloso, si te digo, la verdad que sí, muy Mira, maravilloso porque acá en en el YouTube ya te están fondo, felicitando, mi carísima Ceci. Te está felicitando Consuelo Cruz. Dice, hola, hola, buenas tardes, saludos y bendiciones. Soy fan de Candy Candy y de la señora Gisper. Así es que mucha gente te quiere, mucha gente te sigue, Ceci, y es maravilloso. Por eso te sí, digo, el arte siempre ha estado presente en tu vida. sí, totalmente. Ahora, sabes que yo con lo de Candy, acá en Buenos Aires nos gustó Candy, y yo Sí, me lo sé, entristecí, en sí lo sé. serio, porque, lo sabes. Bueno, Sí, recién 25 años más tarde me enteré yo de la repercusión de Candy, y ahí se empezó a comunicar gente, empecé a viajar, y fue tan impresionante, porque de repente venía gente en México, más que nada me pasó, que vivía ajá, por ahí en un pueblito y se acercó, uno de los primeros lugares que fui fue La Mole, y se acercaron, tanta emoción, y yo recordaba cuando habíamos hecho el trabajo en un estudio donde disfrutamos un montón porque éramos un grupo muy lindo, muy alegre, muy linda experiencia fue esa, pero era un estudio, todo cerrado. De repente que viniera gente de tan lejos y se hubiera emocionado con esos trabajos, mira que es una cosa tan emocionante, tan impresionante, que yo la verdad que agradezco a la vida eso. Agradezco profundamente haberme encontrado con esas resonancias de tu trabajo. Es muy importante. totalmente. Es Mira, maravilloso. y Jorge Licea dice, hola, soy Jorge Licea desde la Ciudad de México. Hola Jorge, yo estoy aquí en Ciudad de México. Un abrazo también para Jorge Licea, mi queridísima Ceci. Sí, cómo no. Así Sí, es. sí. Un gran abrazo, un gran abrazo. Eso, todos Con los que mucho están cariño. conectados acá en Facebook y acá también en YouTube, gracias por estar aquí, porque este es un homenaje, este es un pequeño homenaje de 1 hora que no nos va a alcanzar el tiempo, pero de todo corazón de parte de la asociación y de parte de Marta Valero, este proyecto, de esto se trata, Ceci. Estamos a punto de cumplir 1 año a mediados de junio con este proyecto. Y me encanta, yo también soy la más feliz de conocer grandes personalidades como tú, y yo quisiera que Mm. lo quieras también, mi Ceci, si le pudieras decir algo a la Ceci de antes, a esa jovencita, ahorita que hablaras tú con ella y te regresaras, ¿qué le dirías en ese momento? Le diría, mira, Ceci, no tengas tanto miedo. Va a ir todo bien, vas a tener muchas alegrías y la gente te va a querer. No tengas miedo. Eso le diría. Eso, qué bonitas palabras. Y bueno, también, ¿cuál ha sido lo más complicado que encontraste a lo largo de tu carrera? ¿Algunas trabas? A lo mejor en la parte de la voz femenina, dando preferencia a la voz varonil. ¿Algunas cosas que te hayas encontrado a lo largo del camino, mi Ceci? Mira, a mí la voz que más me costó, por decirlo, bueno, con más dificultades, fue la voz del personaje Dibu, ¿Mm? que yo hice aquí, de Mi familia es un dibujo, que cuando fue ahí el programa creo que lo dobló Rocío Garcel, me parece. Estupenda, estupenda. Pero en Buenos Aires, en Argentina y en muchos lados, no se dobló, era con mi voz, y esa voz que era mira, así hablaba Dibu, con esta voz así toda disfónica y gruesa. Bueno, esa voz después la manejé bien porque fueron 3 temporadas de tele y 3 películas, pero
A mí me acuerdo que una amiga mía que era apuntadora y Cristina Maciel en el programa, me decía, Cristina, fíjate que no se me vaya la voz, porque es una voz que estaba resonando en un espacio muy pequeño. Entonces siempre, hasta que encontré y no se iba y podía matizar ahí, bueno, ella me ayudaba, me decía, Ceci, cuidado, pero esa fue la voz que, digamos, tenía dificultad. Pero, ¿por qué? ¿Qué pasó? Me habían pedido que yo grabe, ya me habían elegido, pero que grabe una voz de un personaje más pequeñito, más chiquito, uno del medio y uno más grande. Y el gerente artístico se le ocurrió que fuera mimoso como el chiquito, canchero, o sea, así, el canchero, no sé cómo decirlo de otra manera, y como el del medio y ronco como el del más grande. O sea, con esa mezcla me dijo, ¿usted lo puede sostener? Dije, sí. Bueno, ahí me encontré yo con una dificultad, pero que también me dio muchas satisfacciones, la verdad. Sí, porque yo creo, si yo te preguntara cuál ha sido de los personajes el que más te ha marcado a ti y el que más ha marcado al auditorio. Ah, bueno, Candy. Candy, primero que me gustó mucho hacerlo a mí. Me gustaba la serie un montón. Sigo pensando que el personaje es maravilloso. El personaje de Candy, tan independiente, tan moderna para la época en que transcurría la serie, ¿no? Y divina Candy, me encantaba. Y aparte, un montón de cosas características de ese personaje me sirvieron de ejemplo a mí, porque ella tenía una manera de salir de las dificultades muy positiva siempre. Ella se conectaba con la vida inmediatamente y positivamente, no quedaba resentida, nada. Y eso a mí me sirvió como de lección. Y después la devolución de Candy, que para mí sigo hoy disfrutando de la emoción de la gente, y cómo lo recibieron. Y sí que, bueno, creo que sí, que es el personaje que más me marcó. Por supuesto. ¿Y al público también será? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí también. Sí, después hay otros personajes que me gustaron, pero el de Candy me marcó más. También es cierto que fueron 115 capítulos con un desarrollo enorme, porque Candy comienza pequeñita y termina ya siendo una jovencita, una adolescente joven, ya enfermera, ya trabaja, ¿no? Y entonces hay todo un recorrido. Todo un proceso. Oye, Ceci, Sí. has trabajado en teatro, televisión, cine y doblaje. ¿Cuál de todos Sí, estos te sorprendió cuando los conociste? ¿Cuál fue el que más te impactó? mira, una cosa es impactar y otra es gustar. Por ejemplo, me impactó mucho el tema del cine. Ok. No trabajé mucho en cine. Trabajé para La Voz de Dibu, sí, que estaba en la filmación todo el tiempo, pero con mi imagen, digamos. Trabajé, pero no tanto. Pero me impresiona en el cine lo laborioso, lo que cuesta. La gente cuando ve una película que la ve de corrido, no sabe lo que es el esfuerzo del actor, de los directores, de los iluminadores, el sonido, es una filigrana, una cosa increíble el cine, un esfuerzo, me produce mucha admiración. Y después el teatro me encanta, el teatro es maravilloso. Es un aquí y ahora, ¿no? Muy Al, lindo. al momento, por supuesto. ¿Y cuál ha sido el momento que más has disfrutado, que has vivido en cualquiera de todas estas áreas? Uf, bueno, Hay muchos, momentos trabajando, sí, trabajando de en teatro. anécdotas de experiencia, ¿Cómo? de No, anécdotas de experiencia. sí, sí, mucha experiencia, la verdad que sí. Disfruté mucho en la radio cuando hice Romeo y Julieta
que hice Julieta en una versión de Pablo Neruda. ¿Cómo me gustó decir ese texto? Me encantó. Lo recuerdo mucho, con mucho placer. Después me gustó. ¿Nos los puedes decir ahorita que termines de darme la exposición? Tendría que leerlo, no lo tengo a mano, pero era hermoso el monólogo de ella cuando... Algo que te acuerdes, algo no perfecto, lo que te acuerdes al momento. Mira, tendría que haberlo buscado para leerte algo. Es bellísimo. Ajá. Es bellísimo, pero la verdad que muy lindo, disfruté mucho eso. Después, cuando doblé la película de Amor y de Sombras, me pasaba algo muy divertido porque se reía mucho de mí en el estudio, porque estaba Antonio Banderas, los protagonistas eran Antonio Banderas y Jennifer Connelly, creo que es. Y esa doblaba yo. Y Antonio Banderas estaba tan guapo, pero tan guapo, no estaba, está, Ceci. Está, sí, es verdad, sigue. Pero en esa época era una maravilla. Yo lo veía y todos se reían de mí, porque yo decía, qué lindo, qué lindo. Todo el tiempo, cada vez que lo veía y se reían, me burlaron. Pero bueno, la verdad que sí, estaba muy buen mozo. Muy guapo, muy guapo. Eso me pasó, disfruté en ese aspecto y el personaje era lindo. En la película también. Y después, ¿qué más? A ver, un montón de cosas, de teatro la obra esta que hice, La Patada, cuando era muy jovencita, que era muy fuerte, pero la verdad que el personaje lo disfrutaba yo mucho. Terrible, ¿no? Pero eso me gustó. En general, todo lo que hice en la vida, te voy a decir, sinceramente, la mayoría de cosas las disfruté. Sí, no tuve experiencias negativas. Incluso el trabajo que hicimos a nivel corporal, que fue un esfuerzo grande, pero de cualquier modo, la verdad que yo disfruté todo lo que tiene que ver, porque además lo que haces, aparte de expresar, es descubrir cosas de ti misma. Aparecen, te sorprendes a ti misma cuando aparece un matiz, aparece un sentimiento. Me acuerdo que grabé una vez unos doblajes, unos materiales para adultos japoneses. Ay, por favor, muy bellos, pero muy tremendos, porque hablaban de las bombas atómicas y de lo que habían sufrido, y yo doblaba, y me acuerdo la emoción y una cosa tan profunda, tan increíble lo que me pasó, que yo después no volví a escuchar ese material, pero creo que debe haber salido bien, porque yo estaba embargada de emoción por eso que veía y que narraba, y era maravilloso. Experiencias muy lindas. Aparte también lo que tiene el teatro, la actuación, es el trabajo colectivo, ¿no? El grupo de trabajo. Tuve la suerte que tanto en los dos trabajos más prolongados, más largos que hice, que fueron Candy como doblaje y Dibu, que a Dibu se llama creación de voz, porque no era doblado, el dibujo vino después, se hace así. En ambos los grupos de trabajo fueron extraordinarios, llenos de alegría, llenos de cariño. Era una hermosura ir a trabajar. Entonces eso también te da alegría. Eso es fantástico. No, muy lindo. Tengo que agradecer a la vida, realmente. Y ni te cuento ahora que voy a las convenciones y me encuentro con gente que me agradece. Es fantástico. Está todo muy bien. Es que has hecho las cosas muy bien. Aquí te sigue escribiendo Jorge, dice, Candy es la segunda teleserie que más me ha gustado. Gracias, Ceci, por tu personalidad.
Muchas gracias a ti por tus palabras. Exacto. Oye, Ceci, el doblaje requiere transmitir esas emociones a través de la pantalla. ¿Qué es lo más complejo del doblaje, de trabajar en el doblaje? Mira, es la combinación de necesidades. Por ejemplo, tienes que actuar porque son personajes, incluso cuando son actores o cuando son dibujos también. Tienes que construir en dibujo, la parte humana es la voz, y tienes que construir el personaje desde la voz también. Y cuando es un actor, tienes que mimetizarte con la imagen. Por un lado eso, y por el otro lado es exigente en cuanto a los reflejos. Tienes que entrar en el momento indicado, hablar con la métrica que habla el actor o que está dibujado, y son una sumatoria de necesidades, porque si es un personaje que tiene, por ejemplo, un dibujito que tienes que cambiar la voz, entrar a tiempo y actuar los sentimientos. Son tres cosas. Hay, por ejemplo, grandes actores maravillosos que como no tienen tanto reflejo para entrar en sincro, bueno, les cuesta mucho más el tema. Aunque la tecnología ahora ayuda, pero igual, no puedes estar acomodando cada frase. Es necesario que sincronices. Así que bueno, ese es el desafío del doblaje. Por supuesto que tienes que tener una buena dicción, una buena emisión y transmitir. Claro, Sí. claro. ¿Y cómo preparabas tu voz cuando ya tenías un personaje, por ejemplo, como Candy, que sabías que ya habías hecho el casting, ya lo habías tenido, cuando ya tenías una serie que ya tenías que estar preparada, ¿cómo preparabas tu voz? ¿Cómo la cuidabas? ¿Y cómo la cuidas hasta el día de hoy? Bueno, la cuido ahora, me cuido en el sentido de que no fumo y esas cosas. Hago canto, vocalizo. No te voy a decir que todos los días, pero sí 2 veces por semana o 3 vocalizo, porque para que no se me baje, pero que tenga libertad. Y por otro lado, porque con los años se baja la voz, ¿no? Sí. Por un lado eso, y por el otro, por ejemplo, para hacer Candy, para cualquier personaje, yo sinceramente lo que hago es como tirarme a la pileta, yo me tiro ahí, voy ahí, me convierto en eso. Wow. No hay mucho, como cuando entras al teatro, ¿no? Sí, tienes que estar relajado, todo eso concentrado, no puedes estar pensando en otra cosa porque no puedes trabajar así. Es tirarte a la pileta, es eso, es púmbate y a nadar, no hay otra, es eso. Tienes que concentrarte en eso, respirar para eso y ahí, ir. Es lindo. No, qué lindas palabras, y nada más las escucho y me las estoy repitiendo a la par, si no creas. O sea, es como, las oigo y me las digo, las oigo y me las digo. Sí. Sí. Oye, también lo que decías también, Ceci, que la gente desconoce todo lo que hay detrás del doblaje. ¿Y qué crees que lo que el público desconoce sobre el trabajo del doblaje y sobre los actores de doblaje? Y bueno, desconoce en general, en el caso nuestro, por ejemplo, los argentinos, y sobre todo yo que nací en Buenos Aires, vivo en Buenos Aires, el tema del acento neutro, sí. Yo lo fui incorporando con el tiempo. Cuando yo empecé solo me decían, mira, no digas yo, di yo, y pronuncia las eses, ¿no? Luego se fue incorporando la musicalidad, todo eso. Y con el tiempo y los trabajos los fui incorporando. A mí me pedían una cosa y la hacía, porque venía con experiencia de radio que a mí me sirvió muchísimo. Y ahí esa parte del acento neutro para la gente hay que manejarlo bien y poder expresarse en neutro. Eso por un lado.
Y lo otro es el trabajo, son horas de estar ahí concentrada, porque tienes que estar muy concentrado. Es clave, es clave. Sí, Eso, totalmente. Mira, sí. también te saluda ya por acá, por YouTube, Jorge Cuellar, dice, buenas tardes, qué bella, amo a Ceci, mi infancia, saludos. Sí, la infancia de muchos, lindo. Qué Totalmente. bárbaro. Es maravilloso que Candy haya marcado así a tanta gente, ¿no? Me Así encanta es. eso, me hace feliz. Sí. Oye, Ceci, ¿cómo ha cambiado el doblaje desde tus inicios hasta la actualidad? Como decías, todo ya se puede manejar digitalmente, porque el sincro, a mí te lo digo, lo poco que he estudiado de doblaje me cuesta, empiezo y digo, chin, ya me fui, y ya después tengo que alcanzar. Lo demás ya lo hago bien, pero el entrar para mí es eso. Claro. Y digo, hay que aprenderlo a hacer. Es como para mí, esto es como cuando aprendes a manejar en automático y no aprendiste a manejar en un estándar, esto sería para mí no haber aprendido a entrar con el sincro y ya poder hacer lo que ya nos da la tecnología. Pero ¿cómo ha sido ese Claro. cambio desde tu inicio hasta ahorita? Mira, cuando yo comencé era televisión en blanco y negro y celuloide. Por ejemplo, en Candy, cuando había, o en otras series, ¿no? Cuando había escenas de conjunto, grabábamos todos juntos. Eso era un placer, ¿eh? Eso sí era un placer. Y cuando había escenas de conjunto, muchas veces se equivocaban, uno u otro, y el celuloide se quemaba porque se recalentaba y veíamos en la pantalla que hacía y se hacía un hueco. De eso a ahora, desde la época digital, se graba separado, entro al estudio y grabo mis frases eh, con mucha más pureza de sonido, por supuesto. Para mí no es muy grato, extraño tremendamente trabajar con los compañeros al lado, yo, mucho, sobre todo en escenas más jugadas. Y extraño también la continuidad del material, el decir una escena, no decir solo mis frases, sino escuchar al compañero, intercambiar esa energía en común, ¿no? Pero bueno, es así, ahora se graba así. Nosotros esperábamos horas porque como se iba haciendo por, como continuidad, entonces de repente había materiales donde uno no entraba todo el tiempo y salías de la sala, esperabas afuera, con lo cual conversábamos, tomábamos un café, compartíamos nuestras vidas, se crearon romances, se crearon amistades, un montón de cosas que eran muy bonitas. Ahora eso con la modernidad y la digitalización la extraño. Sí, claro, porque yo creo que el estar ahí cuando estaban, ¿no? En el atril, te daba como que la energía, como dices tú, y te daba vas, te toca y vas, y ese regreso y ese Ay, ping-pong sí. entre ambos, y que yo creo que fluía más, o no sé, tú dime, tú eres la experta. A mí me encantaba, me encantaba. Yo disfrutaba mucho y disfrutaba el estar con el compañero, intercambiar, tanto en escenas de amor como escenas de discusión. Uno se nutre con la... Por ejemplo, yo te cuento, cuando hacía Dibu, que no era doblaje, era... Es decir, estaban los actores en cámara y yo detrás de cámara y dialogábamos. A ellos les era muy útil porque me escuchaban y a mí también. No me hubiera gustado nada, nos hubiera perjudicado al trabajo de todos el hacerlo yo en otro momento, en otro lugar. Porque el escucharnos, aunque sea el estar, te contagia, te genera como un ir y venir de la energía. La verdad Sí. que sí.
sí. Y bueno, nada, pero ya poco, yo creo que se va a encontrar una manera, un Así es. punto Mira medio. también, aquí Jorgelina dice, gracias Marta, qué linda entrevista, poder conocer a la persona detrás de Candy es un placer. Te mandan muchos saludos también de este lado, allá, acá en YouTube. Acá también siguen conectada la gente también en Facebook. Agradecerles a todos y a todos. Oye, y además de, vámonos a la parte porque ya nos quedan pocos minutos, va cortándose este gran homenaje, pero además de ser actriz, eres docente, eres maestra. ¿Qué disfrutas más al enseñar, Ceci? Y mira, yo para enseñar depende qué, porque también he enseñado pintura, dibujo, que no me gusta tanto enseñar eso, ¿eh? Me gusta Ah, más enseñar teatro y todo el trabajo vocal. Eh, Teatro me encanta enseñar, la verdad que me da una alegría cuando uno ve que la gente comienza a expresar, porque aparte tiene que ver la actuación con descubrirse. Entonces, de repente, hay ejercicios de memoria sensorial, de memoria emotiva, que te sorprenden, uno se sorprende a sí mismo y empieza a tener instrumentos que no conocías. Y eso es muy bueno, eso es buenísimo. Y me sirve mucho porque cuando hice la carrera de Bellas Artes, ahí estudié mucho pedagogía, psicología, para darle una gradación, porque a veces sí, hay que poder respetar el proceso del alumno, saber qué está en condiciones de tomar, de aprender y respetarle los procesos. Y eso te lo enseña la pedagogía. claro, totalmente. Sí, Ceci, ¿crees que el talento nace o se construye con el trabajo? las dos cosas, las dos cosas. Mucho se construye y otra parte uno nace con esa posibilidad, pero mucho se construye. Es mentira, solo con talento no haces, no, no te alcanza, no te Así es. alcanza. Pero sí Total. se construye con esto, con la formación, con trabajar la voz, trabajar las emociones, trabajar el cuerpo. Así es, mira, acá también en Facebook dice, saludos Candy, soy tu fan, Mari Jiménez desde Venezuela. Buenas tardes, saludos, bravo Candy, Candy, qué lujo, gracias Marta Valero. No, pues gracias también a mi Andrés, vean, nuestro querido Andrés, a mi Robert, al gran talento que hay en Alfa Locutores, por supuesto. Y bueno, también después de tantos años dedicada al arte, ¿qué actividades disfrutas cuando se apagan las luces del escenario? ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Qué otras cosas realizas? Mira, yo El lo que hago cafecito. cuando tengo tiempo libre es, Ajá. es dibujar, yo dibujo mucho. Y Ujú. ahora comencé un taller de plástica que es muy bello, que lo dirige una profesora que se llama Cora Mayer y muy sensible. Y mira qué alegría me dio porque siento, yo hice toda la carrera de Bellas Artes que fueron 7 años y toda la Ajá. vida dibujé, pinté, pero ahora de nuevo siento que estoy aprendiendo, que me estoy incorporando cosas nuevas. Eso a esta altura de mi vida vale oro. Estoy muy Claro. feliz con eso, muy feliz, la verdad. Ese sentir, el descubrir que uno aprende algo, que algo no sabía y que lo empieza a incorporar es genial, es genial. Y en eso estoy. Aparte de esos hobbies, yo tengo muchos amigos, me gusta conversar, salir, ir al teatro, me gusta mucho ir al cine, al teatro también. Aquí en Buenos Aires hay muchísima oferta de teatro y me gusta mucho ir al teatro, al cine, ver amigos, todo eso me encanta. Sí, Wow. Oye, ¿y algo que te emocione y que a lo mejor no llegaste a lograr y que te gustaría ese sueño que se quedó en el tintero y que mi Ceci
lo tiene ahí guardado? Bueno, probablemente dibujar mejor, hacer alguna obra de teatro con un personaje más rico, que me guste, pero tantas cosas, ¿no? De verdad, sí, pero no tengo mucha frustración. Una de las cosas es que yo no he sido una persona de hacer mucho proyecto, para nada. Más bien era de sorprenderme con lo que llega y sobrevivir, porque hubo muchos momentos más difíciles que hice cosas para sobrevivir, pero como no fui de hacer grandes proyectos, no son grandes las frustraciones tampoco. En mi vida personal tengo una hija muy hermosa que es muy lindo tenerla, tiene ya es más grande, joven, pero nos llevamos muy bien, eso es una alegría en mi vida. Claro. Y mis amigos, qué sé yo, una cosa que me debo y alguna vez haré, es ir a la Ciudad de México y a recorrer las galerías de arte. Sí, las galerías de Aquí arte. tienes a tu guía de turistas. Cuando vengas, nos vamos. Aquí está. Cerrado y Sí, agendado. dale. Teatro, galerías de arte, no trabajar. Hacer esa recorrida del México cultural que me encanta y que estoy segura que es muy rica y que me va a ser un placer conocer. Tengo un gran amor por México yo. Me gusta. Sí. ¿Cómo ves actualmente la industria artística en Argentina y en toda Latinoamérica? ¿Cómo la ves? Mira, Argentina está pasando un momento muy especial, lamentablemente. Nosotros es un país con mucha creatividad, eh, la verdad que sí, talento creo, pero Sí. ahora estamos luchando mucho para, para atravesar esta etapa que es como que nos están tiroteando. La verdad, han desfinanciado el teatro, han desfinanciado todo, al país te diría. Y entonces, bueno, estamos todos viendo cómo hacemos para poder seguir creando, seguir pudiendo mantener esta llamita de artistas que tenemos, ¿no? Pero existe, por ejemplo, es deslumbrante la cartelera de teatro en Buenos Aires y estoy segura que también en Córdoba, en las provincias, pero gente, viste, y la verdad que los actores ganan muy poco porque no se puede, no hay producción, no hay ayuda oficial, nada, pero la gente lucha y hay espectáculos deslumbrantes, pero bueno, así lo veo. En otros países de Latinoamérica no sé, calculo que sí, Latinoamérica es maravillosa, es una zona del mundo extraordinaria, con mucho para dar, muchísimo. Y creo que todavía no ha podido dar todo lo que tiene para dar. Sí, totalmente. Oye, cuando las nuevas generaciones hablen de Ceci en muchos, muchos, muchos años, ¿cómo te gustaría ser recordada? Y como una buena persona, como una persona que hizo bien su tarea, fundamentalmente como eso, como eso. Sí, Wow. Pues mira, acá dice, Candy sigue vigente en nuestros corazones. Ahí está lo que dice la gente. sí. En el mío también, ¿eh? En el mío Eso, también. por Sí, supuesto. Y yo creo que un personaje que dejó tanta huella, y sobre todo en las niñas, ¿no? Sobre todo en nosotros las niñas de nuestra infancia. Y yo creo que Ceci, el conocer, como nos decían por acá, ¿no? Aquí en ¿cómo? conocer a la persona que está detrás de esa voz y decir, qué lindo conocer a la mujer
que me hizo ser a lo mejor lo que soy hoy en día. Sí, mucha gente me dice eso. Y a mí del lado de regreso, es conocer a esa gente que se dejó conmover por esta serie, por este personaje. A mí conocer esas caritas, conocer, porque a veces la gente se acerca, en las convenciones sobre todo, y en los pocos momentos que estamos, que intercambiamos, me cuentan historias, con quién veían Candy, qué les pasaba, para qué les fue útil, y eso es maravilloso. Claro, por supuesto. Pues ahora nos vamos con las preguntas rápidas. ¿Actuar en cine o actuar en televisión? En cine, en cine. Cine. ¿Teatro en vivo o doblaje en estudio? Ay, me mataste, ahí se me parte el corazón en dos. No, no, ahí no elijo ninguno de los dos me gustan. Okay. ¿Interpretar a una villana inolvidable o a una heroína memorable? Ah, yo prefiero a la heroína. Sí. Ok. Sí. ¿Estrenar una obra teatral o estrenar una película? Ay, qué mala eres, qué mala. No. Creo que una obra teatral, pero las dos cosas me gustan. Sí, son complicadas. ¿Dirigir actores o formar nuevos talentos? Formar nuevos talentos. Eso. ¿Un personaje dramático o un personaje de comedia? De comedia. Ok. ¿Volver a tus comienzos o descubrir totalmente algo nuevo? Descubrir algo nuevo. Eso. ¿Recibir un gran premio o el cariño del público? El cariño del público. Claro. ¿Trabajar con una leyenda del cine que no sea Antonio Banderas? ¿Trabajar con una leyenda del cine o dar vida a un personaje icónico del doblaje? Trabajar como empezaba. Viste que me nombraste a Antonio Banderas y yo me distraje. Sí. ¿Trabajar con una leyenda de cine o dar vida a un personaje icónico del doblaje? Ah, no. Prefiero, creo, dar vida a un personaje icónico del doblaje. Y la última, mi Ceci, ¿una función de teatro lleno o una grabación perfecta a la primera toma? No, una función de teatro lleno, creo. Sí, esa energía del público de un teatro lleno es impagable. Claro, por supuesto. Pues mi Ceci, de verdad yo muy contenta, agradecer que nos des tus redes sociales, por favor, para la gente que pues todavía no te sigue, es momento que lo hagan. Sí. No te escuché bien, disculpa, Marta. Si nos das tus redes sociales. Ah, sí. Mira, por Instagram es minúscula, ¿no? Cecilia Gispert 03, 03 el número. Okay. Y en Facebook es Cecilia Bahamonde, que es mi primer apellido, Bahamonde Gispert. Así es. Pues Ceci, te agradezco muchísimo. De todas maneras, esta entrevista, en cuanto me la manden, yo la subo aquí a YouTube y comparto en todas las redes sociales para quien quiera volverla a ver, yo te la voy a mandar. Y bueno, muchas gracias, mi Ceci. Ha sido un honor y un placer compartir micrófono contigo. Gracias. Igualmente para mí, lo he pasado muy, muy bien y te agradezco este espacio. Claro. Hasta pronto. Exacto. Y aquí nos están diciendo que para cerrar, que nos hagas la voz de Candy. Candy, despídete de esta manera. Bueno, con mucha emoción
me despido de este espacio tan hermoso y regreso a la colina de Pony. ¡Chao! ¡Bravo! Gracias, Ceci. Gracias a todos los que se conectaron a través de Facebook y a través de YouTube. Gracias, Carlos. Gracias, Alex, a la asociación, por supuesto. Y muchísimas gracias a todos los que están aquí todos los lunes a la misma hora y por este mismo canal. Nos encontramos la próxima semana. Ceci, un abrazo hasta mi querida Argentina. Hasta luego. Gracias. Y bueno, pues agradecerles que se hayan estado conectando por aquí. Agradecerle a la Asociación Nacional de Locutores de México, por supuesto a Carlos Báez y Alex Roa, que son mis operadores estrella. Se despide su amiga Marta Valero. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Gracias.